Sin me tardar más, abra su Biblia conmigo en Lucas capítulo 10. Evangelio de Lucas capítulo 10. Vamos a leer del versículo 25 al versículo 37, pero mientras vamos leyendo, voy haciendo algunas pausas, ¿verdad? Lucas capítulo 10, versículo 25. Empieza las escrituras diciendo así: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a parar por aquí. Aquí vemos algo interesante en las escrituras, donde un hombre se acerca a Jesús como para probarlo. Algo que nosotros como cristianos tenemos que entender, que siempre van a tener los religiosos, que dice que entienden mucho de las escrituras y quiere siempre probar que ellos están correctos, ¿verdad? Entonces, este hombre queriendo probar a Jesús, como diciendo: Jesús no es el correcto, Jesús no está haciendo las correctas, y hoy voy a enseñar para todos que Él no sabe de nada, le voy a agarrar en una trampa para que aprenda. Entonces dice: Jesús, ¿qué yo tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús, conociendo las intenciones del corazón de él, Jesús conociendo la manera que él trabajaba, ¿verdad? Lo que la intención era mala, Jesús dice: bueno, tú eres un intérprete de la ley, tú eres un doctor de la ley, tú conoces, ¿verdad?, la ley. ¿Cómo está escrito? ¿Qué dicen las escrituras? Y él como: ahora voy a enseñar para ti, Jesús, que yo sé la Biblia. Y la Biblia dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús: wow, conoces muy bien la Biblia. Muy bien, muy bien, muy bien. Te felicito. Vas y haces lo que está escrito. Porque no es solamente el conocer, pero es el vivir, ¿verdad? Hay mucha gente que conoce tanto la Biblia y están juzgando a tantas personas, pero no practica ni la coma de lo que estás en la Biblia. Entonces, en el versículo 28 Jesús dijo, y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Versículo 29, pero él, queriendo justificar a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Entonces ahí vemos la cuestión de todos esos religiosos que siempre tienen una excusa o tienen una justificativa. Y no solo los religiosos, pero todos aquellos que muchas veces le estamos leyendo algo en la palabra de Dios, y cuando Dios habla que tenemos que hacer, queremos justificar, ¿verdad? No, pero esto no es de esta manera, ¿verdad? Eso de hacer, no es de esta manera. Entonces dice que este hombre, intentando justificar a sí mismo, dijo: pero ¿quién es mi prójimo? Continúa diciendo el versículo 30. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, también pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, o fue movido de gran compasión. Hasta aquí vamos a leer. Después continuamos leyendo los demás adelante. Pero Jesús entonces empieza, como siempre lo hace, a enseñar a este hombre ahora que realmente era el prójimo. Porque para muchos de nosotros es muy fácil decir que amamos a Dios.
Es muy fácil decir, Señor, yo te amo, yo te sirvo, yo te obedezco, ¿verdad? Pero todo en nuestra vida, todo lo que hacemos, siempre vas a tener algo a ver con nuestro prójimo. Yo no puedo decir que yo amo a Dios a quien yo no veo y odio a mi hermano a quien yo veo. Yo no puedo decir que yo me someto a la autoridad de Dios si yo no someto a la autoridad que Dios ha puesto en la tierra. Entonces hay muchas personas que siempre intentan justificar sus acciones, ¿verdad? Y este hombre entonces intentando justificar, yo amo a Dios, yo hago de todo lo que está diciendo, pero esto que Dios dijo de mi prójimo yo no entiendo muy bien. Entonces Jesús empieza ahora a contar esa ilustración y habla de un hombre, habla que había un hombre. Ninguno de los personajes que se dice en la Biblia tiene nombre, solamente Jesús puso como una persona o el oficio de esta persona, pero no dice nombres. Entonces, primero dice que había un hombre. Este hombre, él estaba ahora bajando de Jerusalén y estaba caminando hasta Jericó. Es un largo viaje. Aquellos que ya estuvieron en Israel, principalmente los que fueron el año pasado conmigo, paramos en el medio del desierto donde estaba Jericó de un lado y Jerusalén del otro. Entonces era realmente, es algo así, no es 10 millas, es algo muy grande, un desierto, ¿verdad? Entonces Jesús empieza a hablar, este hombre tenía el entendimiento del desierto, y él sí, el hombre ahora está bajando de Jerusalén a Jericó. ¿Qué sucede en la mitad del camino? Dice que en el camino él tiene un encuentro. Y yo quiero enseñar para ustedes los 4 encuentros que este hombre tuvo. Un hombre con 4 encuentros. Dice que el primer encuentro fue con los ladrones. Si ustedes me acompañan de nuevo, en el versículo 30 dice: respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Repita conmigo, ladrones. Entonces este fue el primer encuentro que este hombre tuvo. ¿Qué hizo los ladrones? Ellos robaron, ¿verdad? Dijo que los despojaron, hirieron, le golpearon, ¿verdad? Y se fueron dejando él medio muerto. A lo mejor pensaban que estaba muerto, no sabía, pero se quedó medio muerto el hombre. Entonces lo que hicieron esos hombres fueron golpearlo, fueron robar lo que tenía, sacó provecho de todo lo que él tenía, ¿verdad? Y antes de continuar siguiendo hablando sobre los encuentros, entienda esto algo muy claro. Si tú no entiendes esto, no vas a entender el mensaje. Porque el mensaje, yo estoy hablando que un hombre tiene 4 encuentros. El mundo que vivimos hoy, hasta el mundo de nosotros y el mundo afuera, nosotros también tenemos esos 4 encuentros constantemente, o las personas que están afuera están teniendo esos 4 encuentros. Entonces uno de esos encuentros es con los ladrones. Tú me puedes decir, pastor, estamos en la iglesia y aquí te aseguro que no hay ladrones, ¿verdad? Y eso también depende mucho, porque si tú no das el diezmo, tú eres un ladrón. Y no soy yo que estoy hablando eso, es la palabra de Dios, ¿verdad? Malaquías 3:10 dice, ¿por qué me robáis? No tenía nada que ver con eso, con el mensaje, pero me vine ahora y solté, ¿verdad? Pero cuando se habla de ladrones, tenemos que entender cuál es la filosofía del ladrón. La filosofía, o lo que un ladrón realmente piensa, es una filosofía egoísta. Un ladrón, entonces, entiendan esto, el primer encuentro es el encuentro con ladrón, que es el egoísmo, porque el ladrón tiene una filosofía egoísta. ¿Y qué es el egoísta? ¿O qué significa esa filosofía egoísta que estoy mencionando? Un egoísta piensa de esta manera: todo es mío y todo que es tuyo será mío también, aunque sea necesario usar fuerzas. ¿No es esto que el ladrón hace? Lo que tú tienes me gusta ese reloj, me gusta tu carro, me gusta su tenis, me gusta su dinero, ya no es tuyo, es mío ahora. Si no me da, yo voy a usar la fuerza, te golpeo, te doy un tiro, te doy algo, pero es mío. Es la filosofía de un egoísta. Todo es mío y aún lo que es tuyo es mío también. Y si for necesario, uso la fuerza. El egoísmo,
O una persona egoísta es aquel que usa, hace queriendo dominar al otro. Una persona egoísta quiere dominar la otra persona para todo ser hecho de su manera. Causa dolor, humillación, hace daño en la vida de las personas. El egoísta quiere imponer su voluntad en la vida de la persona. El egoísta saca del otro todo, o saca de su prójimo, de las personas que están alrededor, ¿verdad? Saca de todo lo que le puede sacar, todo lo bueno, y después lo tira en la basura como hicieron con este hombre, ¿verdad? Los despojaron, lo golpearon, lo hicieron todo y después lo tiró, dejándolos medio muerto. Ahora, cuando yo miro el mundo que vivimos, yo miro un mundo que está viviendo algo muy similar. Yo puedo decir, tanto en Estados Unidos como en muchas partes, vemos que ellos están teniendo encuentro con estos egoístas, con estos ladrones que están realmente imponiendo su voluntad, están dañando, están matando, y muchas veces nosotros estamos en este medio y no estamos haciendo nada. Por ejemplo, hay varios grupos que se levantan en el mundo. Un grupo varios años atrás se levantó en Siria, un grupo llamado ISIS, ¿verdad? O el Estado Islámico. Él se levantó. ¿Y cuál era la filosofía de este grupo? A partir de ahora, ustedes van a tener que hacer todo lo que estamos hablando para ustedes. Si ustedes no siguen la religión de la manera que estamos hablando, ¿sabes qué? Huyan de acá, si no te vamos a matar, vamos a violar sus hijas, sus mujeres. Esta era la filosofía de ellos, ¿verdad? Y hasta hoy nosotros estamos viendo esas personas huyendo de allá, desesperados, saliendo como refugiados. Algunos años atrás se apareció en una playa de Turquía un niño de 2 años de edad, no sé si se recuerdan, ¿verdad? Como apareció muerto en el río. ¿Por qué? Por el desespero de esas personas estarem huyendo de la presencia de esos hombres. Son ladrones, son egoístas que quieren imponer su voluntad en la vida de las personas. Entonces, el mundo está enfrentando esas personas constantemente. Un otro grupo que se está levantando, y principalmente en América, y cuando hablo América estoy hablando de todo el continente americano, que está queriendo se levantar muy fuerte, es por ejemplo el socialismo, el comunismo, la dictadura. Claro, todo empieza como muy bien, ¿verdad? El socialismo, de ahí viene el comunismo y ya entra ya la dictadura, que va a ser hecho de la manera que yo quiero, ¿verdad? Entonces vemos, en Brasil estuvo casi a poco. Si no hubiera cambiado el gobierno, estaríamos ya entrando también en este punto. Vemos muchos países de Centroamérica que están en este asunto. Vemos Venezuela, como está Venezuela. Imagínate, un país tan rico como Venezuela, y mira cómo sus ciudadanos están huyendo desesperados, están sufriendo, no tienen hambre. ¿Por qué? Porque ya no tienen derecho. Son encuentros con ladrones, son encuentros con egoístas que quieren hacer, si sabes qué, vas a ser hecho de mi manera. Tú ya no tienes más derecho propio, no tienes más voluntad propia, van a hacer de la manera que yo quiero. Yo recientemente regresé de Cuba, ¿verdad? Ustedes saben que la semana pasada estaba en Cuba con nuestro hermano Darío. ¿Darío está aquí? Está trabajando. Estaba con Darío en Cuba. Entonces, yo vi muchas cosas ahí en Cuba que me impresionaron. Y mira, para decir que me impresionaron, es que realmente me impresionaron. Porque yo ya viajé por muchos países pobres. Estuve en África, en varios países de Asia, en América. Mira, pobreza no es algo que me dice, me impresiona la pobreza, me impresiona ver una persona pidiendo dinero en la calle. Eso no me impresiona, porque ya he visto muchísimo. Pero allá yo vi muchas cosas diferentes que, ¿cómo puedes esto? ¿Por qué? Porque la filosofía, como hablé, la filosofía de una persona egoísta, es decir, bueno, lo que tú tienes ahora es mío. Entonces, siempre viene de una manera muy sutil o viene de una manera como ya para destruirte de una vez. Pero en nuestros días, claro que va veniendo de una manera muy sutil. Entonces, el tal hombre revolucionario allá, no sé de qué, ¿verdad? Revolucionario del infierno, pero
Vino con una habla, una plática, un mensaje muy bonito a todos, que nosotros vamos a hacer que todos van a ser iguales, todos vamos a tener los mismos derechos, y hablando a los pobres, ¿verdad? Mira aquellos que son ricos, ustedes van a ser igual a ellos. Entonces empezó a ganar el corazón del hombre, vino con su filosofía egoísta, y cuando este hombre asume el poder en Cuba, él le hace, ¿sabes qué? La tierra ahora pertenece a mí, esta tierra pertenece a mí, ahora todo es mío. Empieza a agarrar ahora las cosas para él. Entonces ya no era para el pueblo, era para él. El egoísta siempre es para él, ¿verdad? Entonces, ahora que hace eso, dice, tu tierra ahora es mi tierra. Estoy hablando de Cuba, de la experiencia que tuve ahora en Cuba, porque vi muchos de esos casos allá. Pero también ahora él dice, bueno, ahora todos van a ganar lo mismo. Todos ahora vamos a ser iguales, todos nosotros vamos a tener los mismos derechos. Entonces, un sueldo allá en Cuba, el sueldo es de $20 a $60 mensuales. No es por hora, mensuales. Yo quisiera que tú preguntaras a la persona que está a la par tuya si tú puedes vivir con $20 por mes. Mira, le aseguro a muchos de ustedes que ustedes no pueden vivir con $20 al día. Mira, ayer, ustedes saben, yo salí del ayuno el lunes. Ayer fue el primer pedacito de pollo que comí, fue ayer. Entonces, yo fui a una cadena de restaurantes de pollo, ¿verdad? Y compré allá una ensalada, compré una hamburguesa para mi esposa y 2 pollitos para mis hijos. Fueron $30. $30. Ahora estoy hablando $20 por mes. $60 por mes. ¿Saben quién gana $60? Un doctor, un ingeniero, pero así, aquellos que ya están para se retirar, no los nuevos. Porque estábamos allá y hablamos con ingenieros, con arquitectos, todos ellos ganaban $27, $28, y si saliera bien, ganaba $40 por mes. Es la filosofía del egoísta. Ahora todo lo que es tuyo es mío. Trabajo esclavo. Trabajan como esclavos ahora. De mi regreso, estuvo 4 días, pero fueron 4 días intensos. De verdad, agradezco por la oración de ustedes, porque es la oración que me mantuvo fuerte, porque en el medio del fin del ayuno, yo bien cansado, así, sin energía, el viaje que hizo, así, de verdad, pesado. Cuando regreso a Habana, viajé toda la noche de camión, salí a las 2:30 de la noche, llegué a las 9 de la mañana en Habana para mi avión salir a las 5 de la tarde. Entonces llego en la mañana en Habana y ahí una familia pastoral me recibe, me lleva a su casa para estar esas horas antes de ir para el aeropuerto. Y cuando llego a la casa de esos pastores, ahí estaba el tío de la muchacha, estaba la mamá de la muchacha, de la pastora, ¿verdad? Bueno, ahí tenía algunos familiares. Entonces estaba el tío y empezó a platicar con el tío, ¿verdad? Y el tío me dice, no, es que yo vivo en España, todo es cubano, pero dice, no, es que yo vivo en España. Entonces, qué bueno, sí, mi esposa es chilena, pero como vive muchos años allá, entonces fui para allá. Y yo decía, ok, ¿y cuándo vas a regresar para España? Y me dijo, no, voy a estar aquí unas semanas más. Así me dijo, voy a estar aquí unas semanas más y no tengo todavía idea cuándo voy a regresar. Y cambió la plática y se fue y nunca más regresó. Ahí estuvo por horas, el hombre no regresó más allá donde estaba, ¿no? Entonces, la sobrina que es pastora me empezó a hablar de la situación. Me dijo así, es que mi tío está en la cárcel. Entonces, cuando me dijo así, ¿verdad? Cuando tú escuchas hablar que alguien está en la cárcel, tú ya piensas, ¿qué hiciste, verdad? Entonces, cuando me dijo si está en la cárcel, pero sí, ¿y qué pasó? ¿Y por qué está aquí ahora? No, es que ahora cada tiempo, cierto tiempo, le dan como 4 días para que salga y pueda estar con la familia, pero la policía viene acá, chequea todo y después lleva para allá de regreso, ¿no? Entonces, pero sí, pero ¿qué hizo para él estar en la cárcel? Y él me dijo así, es que 16 años atrás, ele comprou carne de vaca para sua hija comer. Ok. E que passou? Não, é por esto. Vou a repetir.
Él está en la cárcel porque él compró carne de vaca. Ele se foi del país quando entrou algo contra ele, porque ele havia comprado a carne de vaca. Ele se foi del país, porque ele vivia em Espanha, se foi. Pero habían hablado que não havia nada, que já havia passado todo isso. Então ele regressou a Cuba para visitar a família. Não havia passado nada mesmo, ele entrou normal. Regressou a Cuba e há um ano ele regressou a Espanha. Há um ano ele regressou a Cuba de novo para ver a família. Quando chegou na imigração de allá lo levou direto para a cárcel. ¿Y por qué estoy yendo para la cárcel? Porque 16 años atrás compraste carne de vaca. Porque lo que el gobierno o lo que el Estado allá puso, ese Estado que quería tanto la población, lo que el Estado puso fue, toda carne de vaca ahora no se puede, ningún cubano puede comer carne de vaca, eso es solo para los turistas. Entonces, si tú crías una si tú crías una vaca, si tú quieres tener una vaca, tú puedes tener, pero tú no puedes matar y no puedes comer. Nosotros vamos a comprar la vaca tuya por el precio que queremos y cuando queremos. Y si yo tengo una vaca y yo mato la vaca, son 3 años de cárceles. Por eso este hombre está agarró 3 años de cárcel, no porque le mató, pero porque le compró. Ahora, si yo mato una vaca que es del gobierno, que pertenece al gobierno, 30 años de cárcel. Estoy hablando de una filosofía egoísta. Estoy hablando de cómo las naciones, de cómo las personas están sufriendo, están siendo robados, están siendo golpeados. ¿Y qué estamos haciendo? Y ahí es donde vamos entrando con los otros encuentros que las personas empiezan a tener. Son personas que están a nuestro alrededor o están lejos de nosotros que están constantemente teniendo esos tipos de encuentros. Entonces, un hombre que bajaba de Jerusalén para Jericó tuvo un primer encuentro. El primer encuentro fue con los ladrones. Repita conmigo, ladrones. Entonces fue con los egoístas. Tuvo este encuentro con los egoístas. Pero ahora vemos el segundo encuentro. El segundo encuentro ya fue un poquito más dramático, porque yo imagino los canales de noticias, ¿no? ¿Verdad? Pasando por todos los canales de noticias ahora diciendo, un hombre muy bueno que bajaba desde Jerusalén y está golpeado ahora, ¿verdad? Salió en todas las noticias. Pero, y de repente cuando está pasando ahora, dice el versículo 31, abra conmigo, o se está ahí me acompañando, en el versículo 31, dice, aconteció que descendió un sacerdote. Repita conmigo, sacerdote. Entonces el segundo encuentro que él tuvo fue con el sacerdote. Cuando descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. El sacerdote, mis amados, entendamos esto. El sacerdote es el hombre que servía el templo, el hombre que ofrecía sacrificios a Dios. Era el ejemplo máximo de la religiosidad judía. Para que entendamos cómo es un sacerdote para el pueblo judío. El pueblo judío, él puede leer el Torá o puede leer las escrituras, pero ningún hombre puede interpretar a no ser el sacerdote. Entonces todo que el hombre va a hacer que tiene a ver con algo de la Biblia, él tiene que consultar al sacerdote, porque el sacerdote es la autoridad máxima para realmente guiarlo en lo que tiene que hacer. Y ahora dice que este hombre que está medio muerto en el camino, que está golpeado, que está herido, ele ve este hombre bien trajado, bajando ahora y llegando cerca de él, pero dice que cuando el sacerdote lo vio, pasó de largo, se fue. Ahora, ¿por qué se fue? ¿A qué yo podría comparar el sacerdote? Porque el ladrón es el egoísta. El sacerdote significa la inconveniencia. ¿Me escuchen? Ladrones, egoísmo. Sacerdote, inconveniencia. ¿Por qué la inconveniencia? Primero fue que el sacerdote debe tener imaginado, si yo
me quedo para ayudar a este hombre. Y los ladrones están aquí, me van a golpear, me van a robar también. No me conviene. No me conviene estar aquí para ayudarlo, ¿verdad? Porque es un riesgo para mi vida. Pero el más que esto, más de que pensar en el riesgo, que era una inconveniencia por el riesgo, él estaba pensando en sí mismo. Porque si el hombre estuviera muerto, en la tradición judía dice que en la ley está diciendo que si un hombre toca a alguien que está muerto, él se vuelve impuro. Y cuando él se vuelve impuro, él tiene que pasar ahora por una ceremonia que cuesta dinero. Es una ceremonia larga de purificación, ¿verdad? Y aparte de eso, le va a decir, yo soy un sacerdote. ¿Cómo yo puedo pasar esta vergüenza de estar aquí ahora pasando por una purificación, gastando dinero? No me conviene. No me conviene. ¿Para qué voy a ayudar? No me conviene. La inconveniencia significa un aspecto desfavorable de algo. Es inadecuado, es inoportuno. Entonces, yo veo muchas veces, vamos a hablar de nosotros ahora como un pueblo de Dios, ¿verdad? Porque vemos que hay personas que están siendo heridas, están siendo golpeadas, tuvieron el encuentro con los ladrones. Ahora empieza a venir los otros encuentros, que está ahora se refiriendo al pueblo de Dios. Se empieza a se referir al sacerdote. Entonces, el sacerdote dijo, ¿para qué ayudar? Me voy. Y muchas veces esto que yo no entiendo dentro del cuerpo de Cristo, cuando no entiende lo que nosotros somos llamados a hacer. ¿Para qué vas a ir a la India? ¿Qué me conviene? ¿Qué gano? ¿Gano algo? ¿Voy a ganar algo si yo voy a la India? No, al contrario, yo voy a tener que gastar dinero. Pues no me conviene, ¿para qué voy? Ir a Cuba, ¿para qué ir a Cuba? Yo estoy hablando desde el año pasado, vamos a ir a Cuba. Pero yo sé que muchos hablan así, pero ¿qué voy a hacer en Cuba? Yo voy a gastar dinero, mi dinero en Cuba. No me conviene, pero mejor salgo de vacaciones. Mejor voy a hacer otra cosa. No me conviene. Y yo no estoy hablando solo de ustedes, no estoy hablando de la iglesia, por favor. Estoy dando un ejemplo acá, pero se te está tocando el corazón, bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Pero yo escucho personas que cuando yo hablo me preguntan, pero ¿por qué viajas tanto? ¿No te cansas? ¿Y quién te paga? ¿Quién tiene alguien atrás de ti? Sí, claro que tienes Dios está atrás de mí, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque las personas no comprenden. Es que no me conviene hacer esto. ¿Para qué debo evangelizar? ¿Para qué voy a evangelizar? No me conviene, mejor me quedo en mi casa. ¿Para qué voy a salir, no? Porque muchos de nosotros estamos pensando, ¿qué gano? Si yo no gano nada, no hago nada. Estaba platicando con un pastor ahí en Cuba. Ustedes miraron el video la semana pasada, ¿verdad? Vieron que estuve en una casa de ancianos. Había un hombre allá de 105 años. Y bien saludable, su mente bien, todo. Y un trabajo hermoso que están haciendo. Pero al hablar con el pastor principal de esta organización, escucha lo que él me dijo. Él me dijo así, qué bueno, pastor, que quieres venir acá, todo, ¿verdad? A ayudar, a hacer algo. Pero déjame hacer una pregunta. ¿Cuál es el nombre de tu iglesia o cuáles son sus intenciones? ¿Cómo así? Sí, ¿cuál es el nombre de su iglesia? Sí, bueno, la iglesia se llama Restaurando Naciones, ¿no? Pero ¿cuál es la pregunta? ¿Cuáles mis intenciones? No, es que la mayoría que viene acá quiere para poner algo de su iglesia o tiene algo referido que quiere como decir, es de mi iglesia. Y yo le parece, no, yo no estoy veniendo acá de nada, quiero imponer mi iglesia o decir nada, yo estoy veniendo para servir. ¿Por qué? Porque muchas veces, aún nosotros como iglesia, solamente hacemos algo para el prójimo, se me conviene. Si yo gano algo para ayudar a esta persona, me conviene. Voy a ir a la cárcel a predicar, pero ¿qué voy a ganar? ¿Me conviene? No me conviene, entonces no voy.
Entonces, tenemos que dejar esta mentalidad para atrás. No podemos ser uno de estos que esas personas que están golpeadas en el camino tengan un encuentro ahora con la inconveniencia. Nosotros no podemos ser este grupo de personas. Pero vemos ahora que tiene el tercer encuentro. Dicen las Escrituras, en el versículo 32, el pasaje que estamos leyendo de Lucas 10. Asimismo, un levita, repita conmigo, levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Ahora no es un sacerdote, es un levita. Déjame dar una clase de 3 minutos, hablar sobre las tribus de Israel, en 3 minutos, bien resumido, ¿verdad? Dentro de las 12 tribus de Israel, una tribu fue escogida para servir a Dios, que es la tribu de Leví. Dentro de la vida de Leví, un grupo especial fue llamado para ser los sacerdotes. Que por eso en la primera parte habla el sacerdote. Pero ahora está hablando de los levitas. ¿Quién son los levitas? Los levitas eran todos aquellos que servían en el templo. Al principio era el tabernáculo, después en el templo. Entonces todos los levitas tenían algún encargo. O cargaban el arca, o ponían fuego, o limpiaban. Bueno, hacían algo. Entonces los levitas eran aquellos que servían en el templo. Ahora está pasando el levita. El hombre que sirve en el templo, el hombre de la adoración, el hombre que pasaba 24/7 adorando a Dios, el hombre que estaba allá a la puerta recibiendo a los que llegaban, ¿verdad? Y dice que cuando él mira a este hombre, pasa de largo. No lo ayuda también. Ahora este hombre está teniendo un encuentro con la indiferencia. Primero él tuvo un encuentro con los ladrones, después con la inconveniencia que es el sacerdote, y ahora con la indiferencia que es el levita. Y pongan mucha atención, mis amados. Ese es uno de los puntos donde más nosotros actuamos. Más el hombre en sí, el hombre de la actualidad es más donde actuamos. ¿Qué es ser indiferente? ¿O qué es la indiferencia? Indiferente es una persona que demuestra con sus actitudes que no se importa verdaderamente con el otro. Indiferente es una persona que no tiene tiempo para el otro. Indiferente es uno que no siente nada con el dolor, las lágrimas y el sufrimiento de otro. Una persona indiferente es una persona insensible, es una persona desinteresada, es una persona apática. Entonces, cuando yo estoy hablando de una persona que es indiferente, yo estoy hablando de una persona que no siente nada por el dolor de la persona, que es una persona insensible, que es una persona que piensa pues, que no fue conmigo, qué bueno, ¿verdad? Y es justamente ahora que está sucediendo. Este hombre está tirado en el camino, medio muerto, a lo mejor intentando abrir los ojos, que está todo golpeado, ¿verdad? De tantos golpes que tomó, y ve este levita se acercando, pero el levita lo ve con indiferencia. Es indiferente. ¿Y será que muchos de nosotros no estamos también siendo indiferentes o estamos actuando de la misma manera? ¿No estamos siendo como insensibles, apáticos o indiferentes con las vidas? Mira, yo estoy hablando de historias que viví en Cuba, ya hablé de muchas historias que viví en la India, y yo puedo hablar de muchas historias que viví de muchas naciones, pero déjame decirte algo, mis amados. Vecinos tuyos, familiares tuyos, conocidos del trabajo, donde caminamos, hay muchas personas que están aquí a nuestro alrededor y miramos con indiferencia. Las personas están sufriendo a nuestro alrededor y muchas veces no nos importamos. ¿Por qué? Porque la vida que nosotros vivimos es una vida tan así, solo yo, mis cosas, que yo veo una persona en la calle, ¿qué le importa, verdad? ¿Quién sabe? Está en esa situación porque hizo algo, ¿verdad? Y veo una persona usando drogas y así, mira, pasa de largo también porque, no, es que está así. Déjame decirte algo. La mayoría de esas personas que están en estas condiciones, sea un homeless,
sea un drogadicto o cualquier otro problema que essas pessoas podem estar enfrentando, que muitas vezes juzgamos, nós não sabemos seus passados. Nós não sabemos os ladrones que los golpearam em el passado. Não sabemos o que hicieron para dañar essas vidas por eles estarem em essa situação. E nós não podemos ser um desses ladrones que continuamos sendo egoístas e também fazendo nada, ou sendo indiferentes, ou sendo inconvenientes, como não me conviene, verdade? Não podemos ser indiferentes a essas situações. Meus amados, eu tenho um clamor em meu coração. Eu de verdade tenho um clamor. Desde quando começou esta igreja, há algo que está em meu coração que eu sei que todavia não ha tomado forma, mas eu espero que pronto isto empiece a suceder, porque nós não podemos ser igreja e estar cerrados, ser apáticos com o que está passando em el mundo. Então, eu creio que temos que ter casas de reabilitação de drogadictos. Eu creio que temos que ter provisión para aquellos que tienen necesidad. Nosotros tenemos que hacer algo. Mira, acá en Houston, no sé si ustedes saben o no, pero en Houston está el puerto donde existe el mayor tráfico humano que entra en Houston o que entra en Estados Unidos, está aquí. Entonces nosotros tenemos que hacer algo. Não podemos ser indiferentes com isso que estamos vendo aqui. Temos que fazer, não vamos fazer a diferença, vamos fazer algo. Eu estou orando, estou buscando maneiras, estou buscando porque não é solamente recursos financeiros que necessitamos recursos de pessoas que queiram fazer a diferença. Então, vamos ajudar muita gente. Eu sei que isto pronto, vamos a lograr. De la misma manera que tenemos el orfanatorio en la India, vamos a tener aquí casa de rescate de niños, niñas traficadas, para restablecer drogadictos, homeless, ¿verdad? Vamos a tener esto. ¿Cuántos lo creen conmigo? Pero no podemos lograr eso si somos indiferentes. No podemos. Tú puedes se emocionar comigo, tú puedes gritar comigo ahora, pero si en tu corazón todavía hay una indiferencia con esas personas, nada va a suceder. Tú vas a continuar pasando de largo. Mientras tú estás viendo personas que están tumbadas en el camino y tú puedes ayudar y no ayuda, siendo que tú puedes hacer algo, ¿cómo puedes decir que vamos realmente a lograr algo? Necessitamos desses recursos humanos, necessitamos realmente dessas pessoas que têm este coração de dizer, quero fazer a diferença. Eu não posso ser indiferente, meus amados, com o que eu vi em Cuba. Não posso. Eu não posso ser indiferente com as coisas que eu vejo na Índia. Não posso. Eu não posso ser indiferente com as coisas que vejo acá em Houston. Por isso, às vezes a pessoa diz assim, pero pastor, quer ganhar vidas, quer ser isso, por quê? Porque são vidas que estão morrendo, são vidas que o diabo está destruindo, e eu não posso ser indiferente e dizer, não, que vayam para o inferno. Não, temos que fazer a diferença em algo. Eu tenho em meu coração, meus amados, eu tenho em meu coração, em junho, levar al mínimo 10 pessoas acá, para que vaya com nós a Cuba. E aparte dessas 10 pessoas, eu tenho em meu coração levar um container lleno de coisas para eles. Pero necessito da igreja. Necessito que vocês tomem forma de dizer, ¿sabes qué? Eu vou, ¿sabes qué, pastor? Mira, eu não tenho a condição agora, a mejor, eu não tenho a condição de ajudar em el container, pero eu posso comprar meu boleto, eu vou ir allá e vou ajudar allá, porque vamos ir allá, vamos a visitar as vidas, vamos estar junto com eles, verdade? Vamos a evangelizar. Agora, sabe o que me chamou muito a atenção em Cuba também? Me chamou muito a atenção, regressando de Cuba, verdade? Que todas as igrejas que eu entrei, foram como 4 igrejas que eu fui, todas as igrejas bem arregladas, bem pintadas, assim, estava todo em ordem. Então, assim, um lugar que está tendo toda a miséria, toda a pobreza que tem, vemos que há um povo que sí quer fazer as coisas com excelência. E sabes que?
Por más que están pasando esa situación, si tú piensas, oh, yo estoy pasando por una prueba porque el income tax que esperaba este año era de $5,000, solo me vino 4,500. ¡Qué probación, Señor! Y están llorando, peleando con todos porque no te vino $500 a más de income taxes que quería, ¿verdad? Y algo que me sorprendió, aunque están viviendo lo que están viviendo, aunque la iglesia ya está viviendo lo que está viviendo, una iglesia apasionada, una iglesia que cantaba ya. Mira, yo terminó el servicio y una de las iglesias que yo prediqué terminó el servicio y vino una hermana, me acercó con dos tarjetitas, con una sonrisa y con un versículo atrás. Están contentos, están predicando, están hablando. Entonces, nosotros, mis amados, no podemos ser indiferentes. No podemos. Pero ahora tiene el cuarto encuentro. El hombre fue golpeado, tuvo un encuentro con la inconveniencia, que es el sacerdote. Después tuvo el encuentro, con los ladrones, el egoísmo, la inconveniencia, y ahora con la indiferencia. Pero ahora él tiene el cuarto encuentro. Y en el versículo 33 dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, viéndole, fue movido de compasión y acercándose, viendo sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón. Cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesero y le dijo: cuídemele, y todo lo que gastes de más, yo te pagaré cuando regrese. El cuarto encuentro. Samaritano, repita conmigo: samaritano. Compasión, el compasivo. El mundo está deseando tener encuentro con los compasivos, con aquellos que no están preocupados si mi posición, si yo tengo una posición de sacerdote, de levita, de ladrón. No, yo tengo una posición y mi posición es: soy el compasivo. Yo estoy aquí para ayudar, no me importa qué. Yo vemos que este hombre, este compasivo, este samaritano, él tuvo 3 reacciones diferentes. Las reacciones que él tuvo fue que él viendo, cuando él miró, dice que viéndole fue movido. En otras versiones dice que fue movido de profunda, no solamente hubo una conmoción, pero fue movido de una profunda compasión. Él miró. Compasión significa: yo veo el dolor que la persona está sintiendo y yo entro en el dolor de esta persona para ayudarlo. Eso es lo que significa compasión. Y él miró el dolor, entonces él tuvo una reacción. La primera reacción fue una reacción emocional. Él vio y se conmovió y así: wow, digo, sí, tengo que hacer algo, ¿verdad? Entonces, con la reacción emocional que él tuvo, porque ahora cuando una persona es indiferente no tiene reacción emocional, pero si yo soy compasivo, yo ahora empiezo a tener reacción emocional. Yo empiezo a ver a la persona y así: yo tengo que ayudarlo. Yo veo una persona que no tiene Cristo, yo tengo que evangelizarlo. Él está yendo para el infierno. Yo no puedo ir para el cielo solo y dejar a esta persona que es mi conocido, mi familiar, ir para el infierno. No, yo tengo que hacer algo. Yo veo una persona que necesita de algo, yo voy a hacer algo para ayudar. Entonces él tuvo la reacción emocional, pero ahora viene la reacción física. Él no solamente se emocionó y dijo: oh, Dios, tenga misericordia, Dios. Y lo miró en el piso así: voy a orar por ti, que Dios tenga misericordia de ti, que a lo mejor pase otro que te ayude, y se fue. ¿Verdad? Porque muchos pueden tener la reacción emocional y de ahí nada más. Pero él tuvo la reacción emocional, pero ya enseguida dice que él tuvo una reacción física. Dice: y acercándose, entonces él fue hasta él, viendo sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndoles en su cabalgadura, lo dio su lugar para el hombre. ¿Sabe qué ele hizo? Ele foi caminhando
Si ustedes ven el desierto, entonces imaginen la ilustración del desierto, pero dice que Él le dio su lugar para el hombre. Él le dio su ropa, sus cosas, lo que podía hacer para el hombre. Hubo una reacción física. Él fue, ayudó, abrazó, cargó a esta persona. Entonces lo que tenemos que hacer, tenemos que ser compasivos. Ahora yo empiezo a tener esa reacción emocional y ahora también yo empiezo a tener esta reacción física, donde yo voy hasta la situación y ahora empiezo a ayudar, empiezo a proveer, empiezo a hacer las cosas que yo puedo hacer. Yo no me olvido, mis amados, cómo empezamos el Hope Home. Yo no me olvido de esto. Yo era joven, yo y mi esposa, los dos nosotros siempre fuimos muy agresivos para las cosas de Dios. Y mi esposa, estando embarazada, cuando ella sintió del corazón que tenía que hacer algo por las niñas en la India, ella salía sola en la calle, entraba en los basureros, entraba en lugares feos para rescatar niñas. Porque no es posible decir que tenemos una reacción emocional y no tenemos una reacción física. No puedo decir que yo estoy, pobrecito de esta persona, y no hacer nada. Tenemos que hacer algo, tenemos que tener esta reacción física. Pero también hubo una reacción financiera. No hay como yo emocionarme, no hay como yo solamente actuar físicamente y no poner las manos en mis bolsillos. No hay cómo. Habla que este hombre cuando llegó allá, y en el hospedaje donde ellos llegaron, primero, él empezó a dar sus cosas para el hombre, él empezó a dar el aceite, las cosas para cuidar del hombre, cuidó. Y habla que en el versículo 35 dice que el otro día al partir, sacó 2 denarios y lo dio al mesero. ¿Sabes qué? Él fue allá y dice, yo no voy a dejar el problema acá. Aquí está. Y empezó a dar el dinero para el hombre. Él no iba a ganar nada con esto. Pero todavía le dice, ¿sabes qué? Te quedes tranquilo, yo me voy, continúa cuidando de él. Cuando yo regreso, yo te pago lo que debo. Existe una reacción financiera, una reacción donde, ¿sabes qué? Vamos a aportar, vamos a hacer algo. Si nosotros no somos compasivos de esta manera, jamás vamos a poder hacer la diferencia en la vida de las personas, jamás. Y cuando yo hablo tener una reacción financiera, no estoy hablando de solamente dar los diezmos, las ofrendas aquí en la iglesia y bueno, aquí con eso está bien. No, es tú realmente entrar y a lo mejor ver una necesidad en alguien en la calle que tú conoces, apoyar. No sé, cuando es movido por el Espíritu, ¿verdad? Ayudar. Tengo una historia. Yo no sé si ya platiqué para ustedes esa historia o no. No me va a alcanzar el tiempo para hablar esa historia que ahora también no voy a hablar. Pero va a estar en mi libro que va a salir dentro de un mes y ustedes van a poder comprar y leer el libro, ¿verdad? Pero es una historia cuando yo llegué en México. Y la primera vez, una de las primeras veces que fuimos a la iglesia que empezamos a establecer en un pueblo llamado Purépecha. Y ahí estábamos en este pueblo. Mi esposa estaba allá, Natalia tenía un año de edad, un año de edad Natalia tenía. Y yo veo entrar un hombre. El hombre era joven, pero un aspecto de viejo ya, así, ¿sabe? Del sudor, hombre de campo, las manos todas bien gruesas, ¿verdad? Porque un hombre de campo, y él entra descalzo. Él entró descalzo. Y miré el pie así, ¿verdad? Se veía que no usaba un zapato, unas chancletas así a años, ¿verdad? Y yo miro a mi pie, un tenis Nike que había pagado en Brasil y no sé cuántas veces nuevecito, porque en Brasil los tenis era caro. Yo miro y yo así, ¿cómo yo puedo decir que yo amo este pueblo, que tengo compasión por ellos? Y estoy mirando la necesidad y no hago nada. Yo saqué mis tenis y regalé para el hombre. Todos se quedaron en choque, ¿verdad? Como, ¿qué estás haciendo? Y me dijeron, pero ¿cómo tú vas a regresar a la ciudad? Era 1 hora de camino para regresar a la ciudad, ¿verdad? ¿Y cómo vas a regresar a la ciudad, a su casa, donde estás? Dice, bueno, si este hombre estuvo caminando por tantos años sin zapatos, yo puedo caminar un día sin zapato. La compasión entra en acción.
realmente se mueve. Jesús termina así, de esta manera. Cuando Jesús termina la historia de la compasión o del samaritano o de los 4 encuentros, Él hace la pregunta para el hombre de nuevo. Y Él hace así, para este intérprete de la ley, hace pregunta así: ¿quién pues de esos 3 te parece que fue el prójimo de que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de compasión con él. Y Jesús contesta así. Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Póngate de pie en tu lugar. Natalia, cierre sus ojos por un momento. Y con los ojos cerrados, yo quiero que ustedes empiecen ahora a entrar, a visualizar ahora, a pintar esa historia que yo acabo de decir. Hay un hombre que está ahora caminando, está paseando, está saliendo de un lugar al otro. Y él está teniendo ahora 4 encuentros. Ele agora está tendo o encontro com o egoísmo. Ele agora está tendo o encontro com aqueles que não lhe conviene ajudá-lo. Ele está tendo um encontro agora com a indiferença. E ele está tendo um encontro agora com o compassivo. E assim como vocês estão mirando a história, eu quero perguntar para vocês: quem são vocês em estes? Quem são qual é o grupo que tu estás fazendo parte dentro deste encontro que este homem está tendo? ¿Eres tu el egoísta? ¿Eres tú el que no actúa si no te convienes? ¿Eres tú el indiferente? ¿O eres tú el compasivo? ¿Quién eres en esta historia? Pero aunque tú me puedes decir: pastor, a lo mejor yo estaba siendo el indiferente. A lo mejor, pastor, yo estaba siendo el egoísta. O lo que no me conviene, cuando no me convenía, no hacía. Pero hoy tú puedes volverse en el compasivo. Hoy tú puedes tomar la decisión y decir: Dios, yo no quiero ser de esta manera. Yo no quiero ser egoísta. Yo no quiero hacer las cosas solo cuando me conviene. Yo no quiero hacer, Señor, las cosas, no quiero ser indiferente. Señor, transforma mi corazón hoy en un corazón compasivo. Empieza a decir: Dios, cambia mi corazón, transforma mi corazón hoy para un corazón compasivo. Pero a lo mejor tú estás aquí y tú fuiste uno de esos que había sido golpeados en el camino. Tú tuviste un encuentro con el egoísta que te golpeó, que te lastimó. El diablo quiso te destruir, quiso matarte. A lo mejor entraste en la iglesia pensando que iba a tener ayuda y fueron indiferentes contigo, no te trataron bien y tú estás así todavía. ¿Qué hago? Quiero decirte algo: todavía hay esperanza. Jesús te ama, Jesús te quiere y hay un grupo compasivo. Si tú no tienes a Jesucristo todavía como Señor y Salvador de su vida, y estás lastimado, estás herido, estás con sus emociones heridas, estás con su espíritu herido, y tú hoy quieres entregar tu vida a Jesús, o quieres tener o quieres reconciliarte con Jesús hoy, yo quiero que tú hagas esta oración conmigo. Si tú quieres entregar tu vida a Jesús, para que Ele pueda sanar tu espíritu, para que Ele pueda sanar tu alma, repita así esta oración:
Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que necesito de ti. Entre en mi corazón, sea mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados y enséñame a vivir una vida como tú deseas que vivas. En tu nombre yo oro, en el nombre de Jesús. Así con los ojos cerrados, yo quiero que tú ahora de nuevo empieces a decir: Señor, transforma mi corazón hoy. Transforma mi corazón para tener un corazón compasivo. Señor, en el nombre de Jesús, yo vengo delante de ti, Señor, en esta tarde, como una autoridad sobre esta casa, como una autoridad sobre esta iglesia, a declarar, Señor amado, que queremos y somos esos que tienen corazón compasivos. El nombre ya dice todo, Señor. Restaurando naciones. Somos llamados a restaurar a aquellos que fueron golpeados en el camino, que fueron maltratados por los egoístas, que fueron robados. Somos llamados a restaurar vidas, a restaurar familias, a restaurar naciones. El nombre no es un nombre en vano. Tú nos has llamado, Señor, a ser una iglesia compasiva. Y yo oro, Padre, por cada persona que tú has traído, Señor, a ser parte de esta iglesia, a ser parte de esta casa. Que tú también puedas poner, Señor, un corazón compasivo en la vida de ellos. Que podamos, Señor, hacer la diferencia, empezando aquí en Houston, Señor. Empezando en nuestra casa. Que podamos ser, Señor, esas personas que tengan un corazón compasivo por aquellos que están yendo al infierno, en querer rescatarlos, en querer traerlos, Señor, a tu presencia. Aquellos que están siendo lastimados, que están siendo tirados en el camino. Señor, que podamos hacer la diferencia en este lugar. Yo declaro, oh Dios, con todo el aire que tengo en mis pulmones, yo declaro, oh Dios, que somos una iglesia que vamos a hacer la diferencia en este lugar y en las naciones. Y yo oro, Dios, traiga los recursos humanos que necesitamos. Traiga esas vidas, Señor, que tienen, Señor, este mismo sentir, que tienen este mismo deseo. Señor, esas personas, Padre, que también fueron sacadas de ahí, que también fueron sanadas, que ellos también puedan convertirse, Señor, en esos que van a hacer la diferencia. Levante, Señor, en este lugar esas vidas, Señor. Nosotros y muchos más que van a venir, Señor amado, que van a se agregar a nosotros, Señor, porque van a ser salvos, van a ser rescatados, pero que también van a hacer la diferencia después, Señor. Traiga, Señor, levante esas vidas, levante este gran ejército. Denos, Señor amado, todos los recursos que necesitamos. Yo oro, Padre, que todo recurso financiero empieza a venir sobre esta casa de los 4 cantos de la tierra. Que los vientos empiecen a soplar ahora y que desde el norte, del sur, del este, del oeste, los recursos financieros empiezan a venir, Señor. Que las transferencias, Señor, de riquezas del mundo empiecen a ser transferidas para esta casa, para esta iglesia, Señor, para que podamos hacer la diferencia, para que podamos levantar hogares, casas donde vamos a rescatar vidas. Yo declaro que todos los recursos empiezan a venir.
Te agradezco, Dios, una vez más, por cada vida que tú empiezas a levantar en esta tarde para hacer la diferencia. En el nombre de Jesús yo oro. Amén.